Despedimos el mes de enero con cifras récord en relación a la pandemia. En los últimos días, los casos diarios confirmados superan los 28.000 y en palabras del ministro de Salud, aún no hay claridad respecto a cuándo llegaremos al pic. Para conversar sobre esta situación, está con nosotros el doctor Jaime Labarca, el jefe de infectología de la red de salud UC Christus. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Doctor, veo que nos tocó trabajar en febrero. Hoy sí, pues aquí estamos al pie del cañón y muy atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo con la pandemia, porque si bien a muchos se les olvida, porque estamos en vacaciones, hay, en fin, actividades recreativas, la verdad es que los casos diarios están siendo bien preocupantes y le decía yo a la medida que lo presentaba, que todavía no hay claridad respecto a cuándo vamos a alcanzar el pic. ¿Eso es así? Efectivamente, todavía no sabemos cuándo vamos a alcanzar los mayores casos diarios de coronavirus. Así es, Natalia. Mientras los expertos más saben del tema, saben que es mucho más difícil predecir los pics y el número de casos que se pueden alcanzar. Sin embargo, hay que considerar que Chile en este momento tiene alrededor entre 1.000 y 1.500 casos por millón de habitantes. Y la mayor parte de los países europeos, Estados Unidos, Argentina, han llegado a tener 4.000 a 10.000 casos por millón de habitantes, o sea, han estado en cifras mucho mayores por esta variante Omicron. Y este escenario es completamente distinto, el que vivimos en enero con Omicron, a todo lo que hemos vivido antes con las otras variantes de la pandemia, tanto por la contagiosidad como por la gravedad de la enfermedad, que antes era muy grave, ahora es una enfermedad mucho menos severa de lo que habíamos visto. Claro, eso es así, doctor, pero también leía algunas cifras que quiero compartir con ustedes que, por ejemplo, aumentaron las hospitalizaciones en camas básicas y en camas medias. Si bien tenemos disponibilidad de camas críticas, pareciera que el otro sector de los hospitales está teniendo una demanda importante. Hay que tener ojo en eso, qué tan grave puede ser que se estén usando camas básicas y camas medias, por ejemplo, para otras patologías. Claro, es así. Porque esto produce una enfermedad menos grave, no produce esa neumonía que lleva a ventilación mecánica, a la UCI, a ventilación mecánica a los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes tienen un cuadro de fiebre que puede durar 4 o 5 días, o sea, es un cuadro que tampoco es tan leve. Ahora, muchas personas que tienen patologías crónicas como respiratoria, cardíaca o tienen mucha edad, pudieran requerir hospitalización por descompensaciones. Entonces, efectivamente, vamos a ver más atención en servicios primarios, más saturación en servicios de urgencia. Mucha gente va a urgencia, Natalia, a hacerse el PCR porque pueden estar contagiados o porque tienen síntomas leves. ¿Te fijas? Eso puede saturar los servicios de urgencia. Entonces, la idea es que hagan sus exámenes en otros lugares para que en los servicios de urgencia se atiendan a las personas que están realmente graves por otras patologías. Claro. Y puede haber hospitalización en esos servicios, tal como tú dices, mayores hospitalizaciones. Sin embargo, los pacientes en ventilación mecánica, el 1 de enero habían 430 pacientes en ventilación mecánica por COVID y hoy día hay alrededor de 310 pacientes en ventilación mecánica, entonces han disminuido y esa es la forma más severa del COVID. Doctor, y en los que están más críticos, estos pacientes que usted hacía referencia, ¿qué condición tienen? ¿Son adultos mayores, como lo vimos en un principio de la pandemia? ¿Son personas que no están vacunadas? Se lo pregunto porque en Omicron los que más han contagiado son los jóvenes de 20 a 30 años. ¿Qué pasa con los casos graves? ¿Cuál es el perfil del paciente? El perfil de los casos graves es el que yo te acabo de escribir, pacientes de edad, o pacientes con patologías crónicas, o pacientes que tienen muy bajas defensas, inmunosuprimidos por medicamentos u otros motivos. ¿Y la vacunación? Ahora, la vacunación es muy importante, para allá iba Natalia. Perfecto. Las personas que los datos del Ministerio de la semana del 16 al 23 de enero han mostrado que la incidencia, o mejor dicho, la ocurrencia de hospitalización en UCI en los no vacunados es 10 veces superior a las personas comparado con las personas que tienen 3 dosis de vacuna. Prácticamente personas con 3 dosis de vacuna prácticamente no tienen hospitalización en UCI comparado con la gente que no tiene la vacuna. Así que ese es un dato muy relevante. La gente piensa que porque ya hay tantos casos la vacuna no sirve o no sirvió. Al contrario, se mantiene una protección del orden del 90% para la posibilidad de hospitalizarse en UCI y en el caso de los contagios
la ocurrencia de casos no vacunados es el doble de lo que tienen las 3 dosis de vacuna. El problema es que en Chile tenemos como casi toda la población con 3 dosis de vacuna, por eso se ven casos vacunados también. Claro, y de hecho estamos ya organizando, bueno, ya hay personas que se han puesto la cuarta y debiera venir pronto la cuarta dosis para la gran mayoría de la población. Ahora, justamente pensando en esa cuarta dosis y lo que viene después, porque claro, estamos en febrero, lo decía en un comienzo, quizás en enero, perdón, todavía, estamos en época de vacaciones, qué sé yo, pero ya en marzo todo vuelve a la rutina, vuelven los niños a los colegios. ¿Qué hacemos frente a ese escenario? ¿Qué tan importante es acceder a esta cuarta vacunación? ¿Y qué pasa particularmente con los menores? Porque vuelven a las clases presenciales, al menos eso se quiere. Claro, los datos que tenemos son los que hemos vivido hasta el momento, que son una gran población, 90% con 3 dosis, y primero vimos el gran efecto que tuvo en aplacar la variante Delta, y ahora vemos el efecto de protección con Omicron. Eso es lo que hemos vivido. Todavía no tenemos una población importante con cuarta dosis para saber cuánto nos protege, pero sí lo que se sabe es que la cantidad de anticuerpos con la cuarta dosis sube muchísimo. Esos son los datos que se pueden obtener primero, que son los del laboratorio. Suben en una cantidad enorme, por lo tanto debiera conferirnos mayor protección. Hay que estar atentos porque además durante el año pueden aparecer vacunas ya modificadas, más específicas para distintas variantes, incluyendo Omicron. Entonces hay que estar muy atentos porque el mundo científico ha seguido trabajando en perfeccionar las vacunas. El virus nos va cambiando las condiciones de juego, pero el mundo científico va respondiendo detrás y con cierta rapidez, en este caso, como ha sido desde el principio de la pandemia. Claro, y bueno, y el mundo científico ha dado datos importantes. Quisiera compartir algunos de ellos con usted porque hay uno que me llama particularmente la atención. Se hizo una evolución un informe respecto a la evolución del Omicron acá en nuestro país. Se han reportado, o se han estudiado, mejor dicho, 7.019 casos y de ellos el 52,3% presenta síntomas. Es decir, prácticamente hay una otra mitad que es asintomático. ¿Qué pasa con los asintomáticos, doctor? ¿Están infectando? ¿Cómo trato yo a una persona asintomática? Claro, los asintomáticos y los sintomáticos tienen test positivo y por lo tanto deben cumplir con las recomendaciones del Ministerio, que son aislamiento por 7 días y comunicar a sus contactos para que se hagan el testeo. En términos de aislamiento es lo mismo. Ahora, los asintomáticos por no tener síntomas no reciben ningún medicamento y son personas que en general están muy bien. Estos asintomáticos, pero pueden contagiar a otras personas. Lo que sabemos de las variantes anteriores es que los asintomáticos contagian mucho menos que aquellos que tienen síntomas. Sin embargo, por no saber que tienen la enfermedad, si es que no se han hecho el test, pueden contagiar a otras personas, pero el poder de contagiar, el nivel de contagiosidad es bastante más bajo que aquellos que tienen síntomas. Ahora, con Omicron ese dato no ha salido publicado, pero probablemente no debiera ser tan distinto a lo que pasó con las variantes anteriores. Perfecto, doctor. Lo otro que quisiera preguntarle a usted como jefe de infectología es respecto a una noticia que se comentó bastante en los últimos días de la Organización Mundial de la Salud, que decía que Omicron podría ser el fin de la pandemia. ¿Puede ser así o no? ¿A qué nos tenemos que imaginar que venga en el futuro, no solo en nuestro país, sino a nivel global? Bueno, es muy interesante esa pregunta, da casi para una conversación, pero esencialmente dos cosas. Podría ser, muchos expertos sí lo dicen, que va a venir una gran ola de Omicron, muchos contagios, enfermedad muy leve, ¿no es cierto?, poco impacto en salud, y después podemos pasar a una fase post-Omicron, donde va a quedar el Omicron en forma más endémica, más presente, ¿no es cierto?, pero ya en una situación distinta. Esa es una posibilidad. El efecto de Omicron, y eso se dice por dos cosas, Natalia. Uno es por la gran inmunidad que se suma a la gran inmunidad que ya tenemos con las vacunas previas. Entonces va a haber un efecto de inmunidad. Sin embargo, hay que recordar que las formas leves con las otras variantes producían no tantos anticuerpos. Entonces eso hay que tener cuidado de atribuir todo eso solo a un fenómeno de aumento de inmunidad. Yo creo que la inmunidad más segura es la que se obtiene con vacunas. Ese es un punto. Y lo segundo es que, como tú sabes y has visto ya que has vivido la pandemia de cerca, que nosotros tuvimos una variante
que era la P1 brasilera del año pasado, pero después llegó la Delta y la desplazó completamente. Y después llegó Omicron y desplazó a la Delta completamente. Entonces Omicron es dueño en este momento de todos los casos. Entonces hay un desplazamiento viral que es muy importante. Y Omicron tiene tal nivel de contagiosidad que va a ser difícil que aparezca una nueva variante. Para que se imponga en la comunidad tiene que tener mayor poder de transmisión en la comunidad. Y eso va a ser cada vez más difícil porque es muy difícil encontrar una variante con esa capacidad de transmisión. Así que puede que y si se queda Omicron dando vuelta, es un no tan mal escenario porque produce, como hemos discutido ya en esta entrevista, una enfermedad que es menos grave, pasa a ser como una enfermedad mucho más manejable. Claro, y de hecho leí algunas cifras que 1 de cada 90 personas en Chile se ha contagiado, con Omicron en los últimos 10 días. Las cifras, la verdad, son bien preocupantes y es por eso, doctor, que le agradecemos esta conversación con Tele 13 AM para ayudarnos a entender un poquito más lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias a ti, Natalia. Buenos días.